Hola a todos, espero que por la gracia de Dios estén bien. En esta ocasión estaremos compartiendo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Nuevo Testamento. Estaremos viendo Marcos capítulo 1, desde el verso 35 hasta el verso 39. Y estaremos viendo o meditando en este pasaje usando ya el método conocido por muchos de nosotros como método PRO, el cual ha sido indiscutiblemente muy útil para todos aquellos de nosotros que lo usamos cotidianamente para estudiar pasajes de las Escrituras. Pero antes de adentrarnos a estudiar el pasaje, quisiera orar al Señor y pedirle su dirección para este momento. Padre, gracias por las bendiciones que recibimos de ti, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el cual nos ayuda a entenderla, a interiorizarla. Y te pedimos que no solo seamos conocedores, oidores de tu palabra, sino también, Señor, que seamos hacedores. Personas que practicamos genuinamente tu palabra, a fin de buscar, Señor, honrarte a ti en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como ya les dije, pasaje de Marcos capítulo 1, versos 35 y 39. Y como ya es costumbre, sabemos que lo primero que hacemos para entender un pasaje es encontrar el punto de este pasaje, el cual responde a la pregunta, ¿qué dice este texto? Y este texto dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Marcos está hablando en este momento de Jesús. Dice que le buscó Simón y los que con él estaban y hallando le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Dice, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y aquí Marcos nos está contando un episodio de la vida de Jesús, en el cual Jesús había salido muy de madrugada a orar, y los discípulos le estaban buscando porque las multitudes querían tener una audiencia con Jesús. Y cuando los discípulos se encuentran, le dicen que todos estaban buscando a Jesús. Sin embargo, Jesús no regresa a tener esta audiencia con las personas que le buscaban, sino que dice el pasaje que se fue con sus discípulos a otras regiones a predicar el Evangelio. Y entonces, bueno, podemos escribir el punto de este pasaje de la siguiente manera. Jesús oraba y luego, acompañado por sus discípulos, predicaba en Galilea. Pero también, si a usted es de la persona que le gusta hacerlo un poco más breve, a la hora de redactar el punto, pudiéramos ponerlo así. Jesús recorre Galilea predicando el mensaje del Evangelio. Y entonces, de este modo, podemos quizás ver lo que es el punto del pasaje. Pero una vez tenemos el punto, nosotros entonces procedemos a encontrar lo que es la razón. Y la razón responde a la pregunta, ¿para qué fue escrito este texto? Y una de las cosas que nosotros podemos ver en este texto que Marcos nos escribe es que cuando los discípulos estaban buscándolo, dice que ellos estaban buscándolo, lo buscó Simón y los que con él estaban lo hallaron y le dijeron a Jesús que todas las personas lo estaban buscando. Pero Jesús no accedió a esa demanda o a esa exigencia de sus discípulos, sino que él les dijo que fueran con él a predicar. Y digo que fueran con él porque fíjense el verbo vamos, que está en primera persona del plural. Así que los discípulos iban con él. Y entonces Jesús le dijo, vamos a predicar, porque para esto he venido. Y después Marcos nos deja ver que Jesús estaba predicando en las sinagogas de Galilea. De modo que Marcos nos muestra aquí que ante la exigencia de los discípulos de Jesús, ante la audiencia, las multitudes que le estaban buscando, y debemos quizás ver un poco del contexto para poder entender, en los versículos anteriores a este, Jesús había sanado al ponerse el sol a la hora de oscurecer, había sanado muchos enfermos, había expulsado muchos demonios, y al otro día todas estas personas estaban buscándole, pero le estaban buscando de seguro para que siguiera haciendo sanidades y siguiera atendiendo las necesidades de las personas. En este caso Jesús
ve por encima de las necesidades de las personas algo prioritario, y es ir y predicar el Evangelio. Entonces, pudiéramos poner así la razón, mostrarnos que para Jesús era prioridad predicar el mensaje del reino de Dios, o como nosotros lo conocemos, el Evangelio. Y no estoy diciendo que Jesús no atendió las necesidades de las personas. Nadie ha actuado como ha actuado Jesús. Jesús atendió las necesidades de las personas. Jesús socorrió a aquellos que estaban necesitados alrededor de él. Pero Jesús veía como la máxima prioridad de la persona su reconciliación con Dios. Jesús veía como lo más necesario, como lo más prioritario, que la persona escuchara el mensaje del Evangelio. Así que esta es una de las maneras que Marcos nos deja ver qué era la prioridad para Jesús. Recuerden que en Marcos capítulo 1, a partir del verso 14, Jesús comienza su ministerio, y Marcos nos deja ver que Jesús no comienza su ministerio sanando enfermos. Jesús no comienza su ministerio expulsando demonios. Jesús comienza su ministerio diciendo que el reino de Dios se ha acercado, por tantos arrepentidos y creer en el Evangelio. De modo, amigos míos, amigas mías que están aquí, quizás están escuchando este video y no han creído aún en Cristo, yo considero que la mayor necesidad que tienes en tu vida es reconciliarte con Dios. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado al pecador, y el pecador puede participar o formar parte del reino de los cielos por medio de la persona de Cristo. Así que si tú estás escuchando este video y aún no eres creyente, yo te digo, tu mayor necesidad es reconciliarte con Dios. Así que si de todo corazón vienes arrepentido y con fe, creyendo que el Señor Jesucristo puede salvarte de tu pecado, puede reconciliarte con Dios, y pones tu fe en su muerte y en su resurrección, entonces tú podrás ser parte del reino de Dios. Pero a ustedes, hermanos en la fe, quienes usan comúnmente este método y que ya forman parte del reino de Dios, quiero hacerte en primer lugar esta pregunta, y entonces entramos a lo que es la orden del pasaje. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Una de las cosas que nosotros vemos en los evangelios es que Jesús buscaba tener comunión con el Padre. Para Jesús la oración no era una obligación. Para Jesús la oración era un deseo natural de entrar en una relación íntima con el Padre en ese momento en que oraba. Por eso mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la comunión con Dios? En segundo lugar, ¿buscas la voluntad de Dios antes de emprender cualquier tarea? El pasaje nos dice que Jesús estaba orando y después sale a las regiones de Galilea a predicar. No podemos saber exactamente qué estaba pidiendo Jesús en ese momento, cuando Marcos nos narra que había levantado muy de mañana, muy de madrugada a orar. No sabemos qué es, pero quizás el texto nos ayuda quizás a comprender más o menos por dónde pudo haber sido la oración de Jesús. Y quizás esto es un poco especulativo, pero es una idea más o menos que quizás el texto nos ayude a entender. Jesús pudo haber estado orando al Padre que le diera fuerzas para ir y predicar por las regiones de Galilea, para mantener en prioridad la idea de predicar en primer lugar antes de sanar enfermos o expulsar demonios. Así que mi pregunta es, ¿buscas la voluntad de Dios antes de emprender cualquier tarea? Otra pregunta, ¿es tu prioridad como miembro del reino de Dios anunciar el Evangelio? Si ya eres parte de la familia de Dios, si ya eres parte del pueblo de Dios, si ya eres parte del reino de Dios, la pregunta es, ¿te preocupa a ti predicar el Evangelio? ¿Entiendes tú como algo necesario, prioritario, como algo que es importante para ti predicar el Evangelio? ¿Entiendes tú eso de esta manera? El enfoque principal de todo creyente debe ser predicar el Evangelio, porque recuerden que Pablo dice en 2 Corintios que nosotros somos colaboradores de Dios. Los colaboradores de Dios son aquellos que llevan el mensaje de Dios. Somos como embajadores de Dios, embajadores del reino de Dios, que anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que anunciamos que por medio de la muerte y resurrección de Cristo el pecador puede ser reconciliado con Dios, y que también anunciamos que Cristo regresará pronto. Y en último lugar, es una exhortación. Imitemos a Jesús, quien vio como su responsabilidad principal predicar el mensaje de salvación, el Evangelio. Esto es algo que nosotros debemos mirar a Jesús e imitar. Si bien estamos incapacitados en hacer todas las otras cosas, no está poder en nosotros de expulsar demonios, ni está poder en nosotros de sanar las enfermedades como Jesús lo hacía,
hay algo que sí está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el cual nos mueve a hacer lo que para Jesús era prioritario, y es predicar el Evangelio. Por eso mi exhortación es a que imites a Jesús en este aspecto. Sin más, espero que este corto video les haya sido útil y les haya llevado a entender cuál es la prioridad para nosotros dentro del pueblo de Dios, que no es otra que imitar a Cristo, quien predicó el Evangelio de salvación a los perdidos. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión.